Bien, pues continuamos con el video número 3, donde nos quedamos, ya en el video anterior nos quedamos en esta actividad. Entonces, bueno, vamos a pasar a esto de aquí que es subconjuntos. Y bueno, vamos a checar qué dice. Dice, si un conjunto R está formado por elementos que también pertenecen a P, se le llama subconjunto, que es este símbolo. Entonces, bueno, aquí ya no están hablando de dos conjuntos diferentes. Aquí, aunque aparecen letras y no sabemos qué representan, pues ya sabemos que una letra mayúscula es un conjunto. Entonces, tenemos un conjunto R, un conjunto P, y bueno, tenemos que los elementos de uno están dentro del otro, por lo tanto es un subconjunto. Dice, cualquier conjunto es subconjunto de sí mismo, entonces el conjunto A va a ser subconjunto de A, B va a ser subconjunto de B, y así sucesivamente. Luego tenemos lo que es conjuntos vacíos. Dice, conjunto vacío será subconjunto de cualquier conjunto, entonces conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Y este de aquí casi no lo usamos mucho o no es tan común dentro de los temas, dentro de las aplicaciones que vamos a ver más adelante. El que nos va a importar más es este de aquí, el subconjunto propio. Dice, si además un subconjunto no tiene exactamente los mismos elementos ni la misma cardinalidad, entonces se tiene un subconjunto propio. Y de aquí ya podemos sacar el ejemplo de la casa que decíamos. Bueno, entonces vamos a ver. Primero vemos los ejemplos y lo explico ya con algo más sencillo. Nos dan el conjunto M que tiene los números 1, 2, 3 y 4. Aquí lo tenemos. Entonces, bueno, nos dicen que el conjunto 2, 4, 3, 1 sería subconjunto de M. Y también nos dan un conjunto P que tiene los números del 1 al 6. Entonces, si nos damos cuenta, pues uno es más grande que el otro. El uno es del 1 al 4 y el otro es del 1 al 6. Por lo tanto, el que nos importa a nosotros quedamos que era el de subconjunto propio. Sí, entonces, subconjunto propio, quedamos que tenía uno los elementos del otro, pero además uno de ellos era más grande o no tenía todos los elementos. Entonces, se podría decir que el conjunto P contiene M, por lo tanto, tenemos un subconjunto propio que sería M, el subconjunto propio de P. Sí, decíamos, lo íbamos a explicar con un ejemplo más sencillo, el de la casa, que es, les digo, pues algo muy común, ¿no? Mi conjunto vamos a poner que, de nuevo, ¿no? Es la casa. Y de ahí pues tengo una sala, tengo una cocina, entonces bueno, vamos a poner que M es la cocina y P es la casa. Entonces pues obviamente lo que tenga la cocina pues va a estar dentro de la casa, entonces la cocina va a ser subconjunto propio de la casa o va a estar dentro de la casa. Y nada más, eso es a lo que se refiere con subconjuntos, va a ser algo que está dentro de él y obviamente pues el que está afuera, el más grande pues va a tener más elementos. Y ya. Primero ponemos el elemento más pequeño, entonces acá quedamos que es este símbolo de subconjunto propio, entonces decimos que M es subconjunto propio de P, o que lo que sería equivalente a decir que M está dentro de P. Y ya. Luego tenemos lo que es comparación de dos conjuntos, dice si hay un conjunto, si hay subconjuntos propios, quiere decir que alguno es mayor o menor que el otro, entonces podemos usar los símbolos de mayor que o menor que. Y bueno, aquí utilizando el mismo ejemplo que teníamos de M y de P, tenemos que entonces M es menor que P, o lo podríamos escribir como P es mayor que M. ¿Sí? Lo de la cocina es menor, tiene menos número de elementos que lo de P. Eso sí lo vemos a manera de conjuntos, pero también quedamos que ya vimos cardinalidad, que al final de cuentas nada más es cuántos elementos hay. Entonces, el número de elementos de M lo podemos manejar con cardinalidad. La cardinalidad de M pues va a ser menor a la cardinalidad de P. Sí, y lo mismo lo podemos escribir de la otra manera, ¿no? Cardinalidad de P es mayor que la cardinalidad de M. Correspondencia biunívoca, ya la vimos, es relación de 1 a 1 en dos conjuntos. Tenemos dos conjuntos, entonces a cada elemento de uno le toca un elemento del otro y nada más, no se puede de más. Cuando sucede la correspondencia biunívoca, al menos un elemento no tiene correspondencia. Ajá. Cuando hablamos de subconjuntos, dice que pues entonces va a haber por lo menos un elemento que no va a tener correspondencia. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, tenemos el conjunto P formado por A, 2, C, 4 y 5 y el conjunto R formado por A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Entonces el conjunto P es el más pequeño y vemos que coinciden los elementos. En caso de que este tuviera un número diferente, vamos a ponerle que tuviera un 9. Vemos que el de abajo no es 9, entonces ya no sería subconjunto. Para que sea subconjunto tiene que tener todos los elementos. Para que R contenga P, pues tiene que tener todos los elementos de P. Entonces quedamos que si acá, ajá, tiene el A, tiene el 2, tiene la C, tiene el 4, tiene el 5, pero aparece uno que no tenga, entonces ya no serían subconjuntos. Tiene que tener exactamente los elementos que ya tiene P y otros adicionales. Entonces, como aparece A con A, aparece 2 con 2, aparece C con C, aparece 4 con 4 y 5 con 5. Y además acá tenemos la B, además tenemos un 3, tenemos un 6, tenemos un 1. Entonces, decimos que sí es subconjunto, que P es un subconjunto de R. Visto a manera de comparación, entonces el conjunto P es menor que R. Y visto a manera de cardinalidad, entonces la cardinalidad de P va a ser menor a la cardinalidad de N. Aquí quedamos que los podríamos invertir por el símbolo de mayor que. Y lo mismo acá, pero bueno, nada más nos piden una sola, entonces lo dejamos así. Y aquí ya tenemos otra actividad. Dice, escribe qué conjunto es subconjunto del otro. Y compara mediante símbolos de mayor que y menor que. Entonces, bueno. Aquí ya tenemos estos dos. Hay que hacer lo mismo que hicimos acá. Tenemos que ver cuál es menor que el otro. Si es que uno tiene al otro exactamente sus elementos y además tiene más, para que sean subconjuntos, ya quedamos que si tuviera un elemento que no está, por ejemplo acá hacíamos el ejemplo con 9, pero podríamos hacer el ejemplo con otra letra, por ejemplo con una K. Entonces la K no aparece abajo, entonces ya no serían subconjuntos. Tiene que tener los mismos elementos y otros adicionales. El más grande. Entonces, esa es la actividad. Tenemos que hacer lo mismo que hicimos acá. Digamos que esta sería como la solución. Hay que poner quién es subconjunto de quién. Hay que poner quién es mayor que quién. Y qué cardinal es mayor que la otra. Y nada más. Luego tenemos lo que son conjuntos de los números naturales. Tenemos conjunto n, n mayúscula, o números naturales. Dice, son aquellos números que nos sirven para contar, se encuentran de manera natural. Subconjuntos importantes de n. Acá, bueno, hacemos la aclaración porque podríamos decir, no, pues casi todos los números nos sirven para contar, pero nos hablan, o bueno, se les dicen números naturales precisamente porque pues son de los primeros números que se crearon y pues nos servían para contar. No decíamos tengo 1.5 perros, o tengo 3/4 de vaca, o tengo 0.2 de árbol, así no. Entonces cuando empezaron a contar, pues contaban por enteros. Entonces los números naturales se puede decir que son enteros, pero enteros desde el 1 hasta infinito. ¿Sí? Recordemos que el concepto de 0 se agrega después, entonces bueno, ahí pues no entraría el 0. Números naturales hablamos del 1 hasta infinito. Luego aplicamos el concepto de subconjuntos hablando pues de subconjuntos propios, principalmente de este, ¿no? Estamos hablando de estos de acá, subconjunto propio. Pero para no estar, como nos vamos a referir principalmente a eso, les decía yo que el que ocupábamos más era el de subconjunto propio. Este de aquí casi no lo ocupamos, quedamos que ocupamos este de acá. Entonces, para no estar poniendo siempre subconjunto propio, pues vamos a tomar en cuenta que si hablamos de subconjuntos, ya sabemos que es de subconjuntos propios. Entonces, bueno, nos dicen que vamos a checar subconjuntos importantes de los números naturales, que ya quedamos que es a partir del 1 hasta infinito. Entonces, vamos a empezar con lo que serían los múltiplos de un número. Dice múltiplos, siendo k perteneciente a n. Entonces nos hablan que va a haber un número k, que va a pertenecer a los naturales. Dice, entonces los múltiplos de k serán m, o el conjunto m. Y checamos el ejemplo. Conjunto m es igual a k, 2k, 3k, 4k, 5k, etc, etc, etc. Entonces nos hablan de los múltiplos de k. Y nos dicen que k es un número natural. Entonces vamos a suponer, nosotros le podemos cambiar, quedamos que al final de cuentas es una variable. Tenemos una oración abierta, una variable. Entonces para este ejemplo vamos a suponer que k vale 7. Yo le podría poner un 5, le podrían escoger un 10, un 9, un 20, un 30, un 50, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras sea un número natural. Entonces, para este ejemplo se ocupa el número 7. Entonces, tomando en cuenta este ejemplo, este conjunto, pero ya utilizando los valores de 7, los múltiplos de 7 entonces quedarían como 7.
El segundo sería 2 por el valor de k, que es 7, entonces sería 2 por 7, pues 14, 3 por 7, pues 21, ¿sí? Nada más que para representarlo de manera general, pues utilizamos una letra. En este caso la letra va a ser k, que representa 7 siempre. Y para poder escribirlo de manera general, simplemente se le pone un número antes indicando una multiplicación. Entonces sería una vez el valor de 7, dos veces el valor de 7, tres veces el valor de 7, cuatro veces el valor de 7, etcétera, 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 etcétera. Y así continuamos. Entonces podemos decir que los múltiplos al final de cuentas va a ser un número en específico y se va a multiplicar por los números naturales, por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, algo así como las tablas de multiplicar. Luego tenemos, aquí nada más quedamos que esta sería la forma general de representar un múltiplo de un número. Luego tenemos lo que son los números primos. Dice números primos, dice números con solo dos divisores, la unidad y ellos mismos. ¿Cuáles son los números primos? Pues tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 5, tenemos el 7, el 11, 13, 17, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la definición nos los dice, ¿no? Van a tener solamente dos divisores. Y un divisor pues va a ser aquel que los divida de manera exacta. Entonces, ¿quién los divide de manera exacta al 2? Pues solamente el 2 y el 1. ¿Sí? 2 entre 1, 2, 2 entre 2, 1. ¿Qué números dividen al 3 exactamente? Pues el 3 y el 1. 3 entre 1 pues son 3 y 3 entre 3 pues nos da 1. Lo mismo con el 5, con el 7, con el 11, con el 13. 3 entre 13, 1. 3 entre 1 pues 13. Y así es lo único que buscamos, que tengan solamente dos divisores. Luego de ahí tenemos números compuestos, dice tienen más de dos divisores y por lo tanto todos aquellos que no, aquellos que no son primos. ¿Qué números son compuestos? Pues el 4, porque se divide entre 1, entre 2 y entre 4. El 6, porque se divide entre 1, entre 2, entre 3 y entre 6. El 8, porque se divide entre 1, entre 2, entre 4 y entre 8. El 9, porque se divide entre 1, entre 3 y entre 9. Entonces, si se dan cuenta, tienen más de dos divisores, tienen 3 por lo menos. Y ya de ahí pueden tener más. Entonces se dice que puedes tener dos tipos de números en los naturales, principalmente, que son primos o compuestos. Y si nos damos cuenta se van complementando, el 2 es primo, el 3 es primo, y acá nos falta el 4, pero entonces el 4 aparece en los compuestos. El 5 es primo, el 6 no aparece porque aparece en los compuestos, el 7 aparece en los primos, el 8 en los compuestos, el 9 en los compuestos, el 10 en los compuestos, el 11 en los primos, 12 en los compuestos, 13 primo, 14 compuesto, 15 compuesto, 16 va a ser compuesto, 17 va a ser primo y así. Entonces digamos que son como complementos, ¿no? O sea, si es primo, pues no puede ser compuesto. Si es compuesto, no puede ser primo y juntos pues nos van a dar los números naturales. Pero aquí tenemos una excepción. Dice, el número 1 es un número único. No encaja en los dos conjuntos, en ninguno de los dos conjuntos. ¿A qué le vamos a agregar? Ninguno. No encaja en ninguno de los dos conjuntos, subconjuntos anteriores. ¿Por qué? Porque el 1 entre cuántos números se puede dividir de manera exacta, pues se puede dividir entre 1 y nada más, o sea que sería entre el mismo. Y como nada más tiene un divisor, pues no podría ser primo porque tiene que tener dos divisores. No puede ser compuesto porque tiene que tener más de dos divisores. Entonces, como nada más tiene un divisor, pues no entra dentro de la categoría ni de primos ni de compuestos. Y ya. De ahí vamos a checar lo que serían divisores, que ya quedamos que pues, los van a dividir de manera exacta. Dice, un número es divisor de otro si su cociente es un entero y el residuo es 0. Es decir, si su resultado es un número entero y no sobra nada al final de la división. Entonces, pues ahí tendríamos un divisor. Luego tenemos factores. Dice números a multiplicar. Entonces, 7 por 3 es igual a 21. Donde el 7 y el 3 van a ser los factores, van a ser los números a multiplicar. Y el resultado se llama producto, entonces el 21 es el producto y el 7 por 3 son los factores. ¿Sí? Números a multiplicar, factores y el resultado es el producto. Luego de ahí tenemos el concepto de factorización que pues lo vamos a checar en el siguiente video para que no quede cortado, porque si no se nos va a acabar el tiempo.